¿Qué tal? ¿Cómo andan, familia? Hoy nuevamente vamos a retomar nuestro estudio de la Biblia más, como todos los días miércoles. Quería nuevamente invitarte para que puedas reiniciar este estudio y que puedas compartirlo, tener material para compartir y también aprender más sobre la Biblia y sobre lo que Dios tiene para nosotros, cuál es su plan. Venimos todos los miércoles, todas las semanas, aprendiendo algo nuevo sobre cómo llega la palabra de Dios, su origen, su contenido, sobre el origen del pecado también. Aprendemos sobre el Espíritu Santo. Hoy vamos a aprender sobre la gracia, la salvación por la gracia. Y está es un tema muy amplio para quitar dudas, para también es un tema este, muy lindo porque vamos a comprobar muchas veces el mal entendimiento que tenemos acerca de la gracia. Muchos cristianos sinceros dicen que somos salvos por la gracia y no por la ley. Y yo me animo a decirte en este momento que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No precisamos ley para ser salvos, sino precisamos gracia. ¿Ah? Y segundo, que la ley nunca fue hecha para salvar a alguien, sino fue un estilo de vida que Dios usó y después una estructura que Dios armó que simbolizaba la gracia de Dios. ¿Ah? Pero eso vamos a entenderlo mediante el estudio, así que te pido que tomes dos cositas. Tomate la Biblia y después una hoja y un lápiz, ¿tá? Para poder anotar muchos de los versículos que vamos a recorrer hoy y vamos a entender. Así que vamos por el estudio. Esta es la lección 4, salvación por la gracia. ¿Tá? La parte 1 es la maravillosa gracia. ¿Tá? Yo tengo mi estudio en la mano, mi Biblia en la mano, así que te invito a que podamos retomar los estudios. Aprovechar como siempre a invitar a alguien y si no podés invitar a nadie en este momento, guardá este estudio para poder compartirlo con alguien más o tú después podés mandar este estudio, estudiarlo tú y poder hacerlo con tus mejores palabras. ¿Ah? Vamos al libro de Efesios, al capítulo 2, 8 y 9. ¿Ah? Efesios capítulo 2, 8 y 9. Ahí la Biblia dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que no se gloríen. O sea, ¿qué significa? La gracia es un don de Dios. ¿Tá? Es un don no merecido por nosotros, pero sin embargo es un don otorgado. Dios te dio la gracia para que hoy en día podamos ser salvos, pero la gracia también tiene un libre albedrío. ¿Qué significa? Tú puedes aceptarla como no. ¿Ah? Y depende de tu forma de vida. Si tú crees que para ir al cielo tenés que cumplir ciertos requisitos, yo te diría que estamos cerrados, porque Dios simplemente nos pide que le aceptemos su plan de salvación, su amor y que Jesucristo murió en la cruz para darnos la vida eterna y poder vivir en un mundo mejor. Eso significa la gracia. ¿Tá? Dios te dio la gracia para aceptar el poder de Dios, el poder de salvación y de amor. Entonces ponemos en una balanza, ¿tá? ¿Qué son la gracia y qué es la obra? ¿Tá? ¿Somos obra por ser buenos? ¿Somos obra por en hacer cosas malas? ¿Por qué somos salvos? Esas son cosas que muchas veces nos cuestionamos. No voy al cielo porque no obré bien lo suficiente. No voy al cielo porque me equivoqué. O pienso que voy al cielo porque fui una persona excelente e hice las cosas bien. Creo que tenemos que tener cuidado con eso. Pero vamos a ver qué es la gracia, qué significa la gracia. Te invito a que vayas al libro de Tito 3.7, anotate ese versículo, Tito 3.7, ahí explica que somos justificados por la gracia, no somos justificados por las obras. ¿Qué significa ser justificado por la gracia? Acepté la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Acepté la salvación, acepté a Jesús como Salvador de mi vida y acepté el plan de Dios para mi vida. Acepté la ley de Dios como un revelador del pecado
y acepté que realmente el estilo de vida que Dios quiere para mí, el amar al pecador, el aborrecer el pecado, el amar a todo el mundo, el hacer el bien a los demás, es una institución de la gracia y no una obligación. Dios te da la oportunidad de poder hacerlo y adquirir la salvación aceptando la obra que Jesús hizo acá, la obra de morir en la cruz por ti. ¿Ah? O sea, somos justificados por la gracia, por aceptar a Jesús como salvación, como Salvador, y lógicamente aceptar al Espíritu Santo también. Eso quiere decir que la gracia realmente es lo que nos va a justificar, pero no las obras. ¿Tá? Vamos a otro versículo para que anotes. Vamos a Romanos 5:20. Ahí te dice que somos, la gracia es mayor que las obras. ¿Tá? La gracia es mucho mayor que las obras. Tú puedes ser una persona excelente, haber predicado por todo el mundo, compartir mensajes de salvación, incluso lo que yo estoy haciendo ahora, pero no por esto yo voy a ser salvo. Va a depender de si yo realmente acepté a Jesucristo como Salvador y acepté a Dios como mi amor y mi guiador a la salvación eterna. Si acepto el plan de Dios. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Lo vamos a saber más adelante. Así que te invito a que puedas hacerlo y puedas solucionarlo mejor. Después vamos a otro versículo, Romanos 5:15, anotátelo también. La gracia es un don de Dios. La gracia no es algo que lo merecemos porque hacemos las cosas. No, la gracia es un don que viene de Dios. Solo puede venir de Dios la gracia. No, ¿qué significa? Que todo el tiempo hubo gracia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. ¿Ah? O sea, tenemos tres cosas fundamentales. Una, justificados por gracia, la gracia mayor que las obras. Y la tercera es que la obra es un don de Dios. La obra no es algo que Dios nos lo da para que nosotros lo ejerzamos. Dios nos da la gracia para que la aceptemos. Es un don de Dios, ¿tá? Que nosotros lo podemos ir practicando porque lo aceptamos y lo asimilamos como algo propio en nuestra vida. Ahora te invito a que vayamos a la parte de las obras. Cambiamos de lado de la balanza, ¿tá? Ya estudiamos el peso de la gracia y ahora vamos a las obras. ¿Qué significa eso? Las obras, te invito a que vayas al libro de la Biblia de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Ahí dice que las obras no se justifican. ¿Te acordás un versículo que de repente que Jesús hizo una parábola, que vamos a estar en el cielo? ¿Mm? Y podemos decirle a Jesús: Señor, yo prediqué, yo bauticé, yo fui bueno con tal persona, pero sin embargo Jesús te va a decir: apartados de aquí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque la obra siempre va a tener un fin, ¿tá? Y no siempre tiene que ser un fin lucrativo. Quiero que aprendas eso. No siempre tiene que ser un fin lucrativo, pero siempre tiene un fin: hacer bien a alguien, beneficiar a alguien. La obra siempre va a tener un fin específico. La gracia no tiene fin. La gracia no es específica. La gracia es para todas, ¿tá? Sin embargo, muchas veces las obras están limitadas a aquellos que la merecen. Por naturaleza, nosotros no hacemos el bien a aquellos que nos hacen mal, a aquellos que nos hacen el mal. Si bien lo tenemos que hacer, nos cuesta. ¿Por qué? Porque somos personas que nos cuestan cuando somos lastimados y es algo natural rehacerse a esas personas que nos hacen bien. Lógicamente nos apartamos, pero no quita que no tengamos que hacerle el bien también. La obra de bien de perdonarlos, la obra de bien de, si podemos ayudarlo, lo hacemos. ¿Queda claro eso? O sea, la obra nunca se va a justificar, nunca vas a ser justificado por las obras que vayas a hacer. ¿Ah? Vamos a otro versículo de la Biblia, ¿te parece? Romanos 11:6. Ahí dice: la obra no salva. La obra tampoco es salvadora de nada. ¿Tá? Hagas lo que hagas. ¿Tá? Sea tu organización, sea tu
tu ministerio, por lo que tú hagas en tu ministerio, la obra no te va a salvar, la obra no tiene poder de salvación. ¿Claro? Vamos al otro versículo en Efesios 2:9. La salvación no viene por obra. Tampoco, si tú sos una persona que aceptaste a Jesucristo en tu corazón, no vas a obrar por salvación. ¿Ah? La salvación no depende de que si aceptaste a Jesucristo por obras. Aceptaste a Jesús porque Jesús te aceptó, Jesús te lo planteó, Jesús te lo dio y tú aceptaste ese amor, esa salvación que Dios te dio. Pero la obra no va a darte el beneficio de ser salvo. ¿Ah? Podemos ser personas que hayamos hecho mucho bien, pero la salvación no va a venir por esas obras. ¿Ah? Quiero que aprendamos bien eso, que la salvación no va a venir por la cantidad de cosas buenas que hayamos hecho en esta vida. Yo siempre digo que la buena obra es una obligación civil de la humanidad, y muchas veces nos cuesta hacerlo. Así que es siempre bueno pensar, meditar qué buena obra puedo hacer. Así que te invito a que pensemos en eso y siempre tengamos presente que la gracia es mucho mayor que las obras en todo tiempo. Y un punto fundamental que no vimos del lado de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? La obra no es un don de Dios. ¿Ah? ¿Recordás que la gracia es un don de Dios? La obra, la buena obra, es un fluir de que significa que realmente fuimos aceptados por Dios y que aceptamos nosotros a Jesucristo y por eso decidimos obrar de buena manera, pero no con el fin de ser salvos. Pasamos al otro punto del estudio, a la parte B. El otro punto del estudio es la gracia en la Biblia. ¿Tá? ¿Qué quiere decir acá? ¿Por qué la gracia en la Biblia? En los dos, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, Dios manifiesta su gracia. Y hay gracia. ¿Tá? Vamos a estudiarlo. Anotate estos versículos. Vamos a estudiar primero la gracia en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Vamos al libro de Génesis 6:8. Génesis 6:8. Ahí vamos a ver qué dice. Noé halló gracia delante de Dios. ¿Te acordás en aquel mundo de maldad que vivía Noé? Sin embargo, Noé recibe una misión. Era no solo hacer el arca, sino anunciar al mundo, a la población de ese entonces, que Dios había hecho un arca y que la destrucción de este mundo venía, iba a venir una inundación, una lluvia pertinente, un diluvio, cosa cual que en ese entonces nunca había pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien especial tenía que hacer ese mensaje. Y Noé halló gracia a los ojos de Dios, no por las obras que Noé hacía, sino que Dios halló gracia. Dios encontró Noé a alguien que lo podía aceptar y podía hacer esa obra que Dios quería y necesitaba que se hiciera en este mundo. La tenía que hacer una persona y la hizo Noé. ¿Entendido? Vamos a otro versículo bíblico. Vamos al libro de Salmos 6:4. Salmos 6:4 ahí dice: David clama por la gracia de Dios, de salvación, perdón. David clama por la gracia de salvadora o de salvación, depende la versión que tú tengas. La gracia también la podemos pedir sobre nosotros. Recordamos que David fue un rey que tantas cosas buenas hizo, pero también cometió muchísimos pecados, y les han costado muchos pecados, mucho dolor a David, hasta incluso la pérdida de un hijo. Y en esos momentos David clama por la gracia salvadora, la gracia que lo va a salvar. Y ahí nos da otro ganchito para poder aprender qué significa la gracia. ¿Por qué es un don de Dios? ¿Por qué tenemos que acudir a la gracia de Dios? Lo dejamos un poquito más adelante.
Vamos al paso 3, vamos al libro de Isaías 60:10. Ahí el libro de 60:10 dice, gracia como fuente de misericordia. ¿Ah? O sea, acudir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios realmente puede perdonar todos nuestros pecados. ¿Ah? La gracia puede perdonar todos nuestros pecados. Por eso es el acudir a la gracia, ¿no? La gracia como fuente de misericordia. Y ahí explica más que la gracia es un don de Dios. Porque solo Dios realmente nos va a perdonar sin cuestionar, sin retarnos, sin sí disciplinarnos, pero no ese cuestionamiento acusador, por decirlo así, o que te va a señalar algún tiempo. Dios te perdona, borra tus pecados, los echa en el fondo del mar y comenzás una vida nueva. ¿Entendido? Vamos de vuelta un poquito para atrás al libro de Isaías 53:6. Ahí vamos a encontrar que dice, Jesús es el Cordero anunciado. Y ahí hay un símbolo de gracia, que Jesucristo era el Cordero que era anunciado a través de algo. ¿Te acordás? Vamos a hacer un repaso. ¿Qué pasaba con un cordero en aquel entonces? ¿Te acordás la ley del santuario? ¿Ah? ¿Qué tenía que hacer cada persona con un corderito? Llevarlo al templo, al santuario. ¿Qué ritual había que hacer? ¿Y qué significaba la muerte de ese cordero? ¿Qué significaba el santuario? Bueno, acá en este momento representamos que ese cordero representaba a Jesucristo. Dios, a través del rito del santuario, que muchos hoy en día lo llaman ley, ¿tá? La ley del santuario o el rito del santuario, simbolizaba el sacrificio de Jesucristo. ¿Tá? Jesucristo era el cordero que anunciaba, o sea, a través de ese cordero que moría, se anunciaba que Jesucristo iba a morir en la cruz por todos nuestros pecados. ¿Ah? O sea, eso fue lo que Jesús vino a hacer. El ritual del santuario, el ministerio de Jesús en el cielo, en la tierra, fue el rito del santuario que se hacía acá. Se preparaba un cordero una vez al año, donde ese cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, sin defecto, y ese era el cordero anunciado, el cordero de la expiación, ¿te acordás? O el día de la expiación. Se preparaba un cordero durante todo el año, y ese cordero tenía que ser tan perfecto que Dios era el que representaba a ese cordero a Jesucristo. Y ese mismo cordero, ese ritual del santuario, en aquella práctica de matar el cordero, representaba la gracia de Dios. Acordate que en el día de la expiación, un cordero al año que se preparaba bien preparado, representaba un año de gracia, un año de perdón más para el pueblo. ¿Vas entendiendo qué significa la gracia? Por eso las obras no te van a salvar, ni la ley te va a salvar, porque la obra no tiene la misión de perdonar, la ley no tiene la misión de perdonar, pero la gracia es perdonadora, la gracia es un don de Dios. Pasamos ahora a la gracia del Nuevo Testamento. Ahí vamos al al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 11. Ahí dice, gentiles salvos por gracia. ¿Tá? Y acá hay un gran, podemos decir, no algo ritual, pero una creencia muy popular para la época. Era una creencia, sobre todo que se ve muy reflejada en el carácter de Pedro, que decían que la gracia o Jesucristo había venido solo para los judíos. Sin embargo, no fue así. Jesús murió por todos. La gracia era por todos. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Que el ministerio que hizo Pablo era un evangelio diferente. ¿Diferente a qué? Un evangelio que era predicado a los gentiles. A esos que no eran judíos. Los griegos, los romanos, los gálatas, todos esos eran pueblos que no eran judíos, ¿tá? Pero que sí merecían también la gracia. ¿Por qué?
ese significado de eso ahora. Hay una misión que tenemos que entender, que fue que tuvo que romper, por ejemplo, el carácter de Pedro. Pedro creía que Jesucristo solo había venido para los judíos y que los demás, que no eran judíos, no tenían derecho a la salvación. El apóstol Pablo decía que sí. Vamos al Antiguo Testamento, algo que es para estudiar. Con este ritual, con este santuario que el pueblo de Israel hacía, junto con la ley de Dios, que era un estilo de vida que Dios implementó para la humanidad, el pueblo de Israel, la misión que tenía que hacer de ida al desierto, de ida a la tierra prometida, era ir y lograr ganar a otros pueblos, ir y anunciar la salvación, el santuario, la ley de Dios, el estilo de vida a los otros pueblos. ¿Qué otros pueblos? A los filisteos, a otros pueblos que habían por ahí, que ahora no recuerdo el nombre porque estoy metido en esto, pero los otros pueblos que ellos atravesaron por ir a la tierra prometida. La misión de ellos era anunciarles el plan de salvación de Dios, la gracia de Dios a través del ritual del santuario, que representaba la gracia de Dios. ¿Ah? Eso era la misión del pueblo de Israel, que en el Nuevo Testamento la hace Pablo. Predica el Evangelio a todos los gentiles, a todos aquellos que eran griegos, en Atenas, en Roma, en todos los pueblos que había. El apóstol Pablo se dedica a predicar ese evangelio. Por eso se dice ese evangelio diferente, predicado a los gentiles. Vamos a otro versículo ahora, a Efesios 2:8. Dice, la gracia es un don de Dios. Afirma lo mismo. ¿Tá? La gracia es un don de Dios, que Jesucristo lo vino a implementar acá. Pasamos a 1 Timoteo, capítulo 1, 12 y 15. Ahí dice, la gracia desborda en misericordia. Ya lo leímos antes. La gracia es la capacidad de perdonar. ¿Y quién es el único que tiene capacidad de perdonar? Sin embargo, es Dios. ¿Tá? ¿Te acordás que ya lo leímos en otros versículos? Vamos a otro versículo, a otro libro, Juan 1:29. Dice, Jesús es el Cordero revelado. ¿Revelado cómo? ¿Cómo Jesús es el Cordero revelado? Jesús es el Cordero revelado en el ritual del santuario. Aquel Cordero de la expiación. Aquel Cordero que moría por el pecado de todo el pueblo. Esa sangre que era derramada, ese animalito, representaba a Jesucristo. Jesucristo era el Cordero revelado en ese ritual del santuario. Vamos entendiendo la gracia tanto del Antiguo Testamento como la gracia del Nuevo Testamento. Es la misma gracia, sino explicada o implementada de distinta manera. ¿Qué quiere decir eso? Que la gracia en el Antiguo Testamento era implementada o era explicada por medio del santuario, del ritual del santuario. ¿Tá? Y la gracia a partir del Nuevo Testamento fue la crucifixión de Jesucristo, y a partir de todos ellos la apertura de perdón a todos los pueblos, a todas las naciones. La gracia de Dios iba a llegar. ¿Entendimos? Acá entendimos la gracia en la Biblia. ¿Qué significaba la gracia en la Biblia? ¿Qué explica la Biblia acerca de la gracia? Pasamos ahora al punto 3 de la gracia. Vamos ahora a analizar en el punto 3 pasos para la salvación. Sí, pasos para la salvación. La salvación solo la tenemos que aceptar, pero también más la vamos a aceptar si la estudiamos, si la aceptamos y cómo la aceptamos, si la practicamos, si practicamos un estilo de vida que Dios nos planteó. Entonces vamos a aprender en este tercer punto los pasos para la salvación. ¿Qué significan? ¿Por qué hacer estos pasos para la salvación? Vamos, paso número 1, creer en Jesucristo. ¿Tá? Creer en Jesús. Vamos al libro de Hechos. Eso lo reflejamos en el capítulo 16, 31. También en el capítulo 4 y 12.
creer en Jesucristo es lo fundamental, ¿tá? En primer paso. Tú si no crees, no vamos a seguir a nadie y no vamos a adoptar un estilo de vida si no creemos en alguien. Si creemos en Jesús, vamos a aceptar cierta enseñanza de Jesucristo. Paso número 2, arrepentimiento. Eso lo encontramos en Hechos 3:19. Anótatelo ahí para que lo puedas ir estudiando. El arrepentimiento. Paso número 2. Vamos al paso número 3. Primera de Juan 1:9. Es confesión de los pecados. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque es parte del arrepentimiento. Es parte de creer en Jesús. Muchas veces, delante de personas, nos sentimos incómodos al confesar que nos equivocamos, que hicimos tal error, pero delante de Dios no hay problema. Confesá tu pecado, confesá el por qué te arrepentiste. Me arrepiento de llevar una vida equivocada, de un estilo de vida equivocado. Me arrepiento y me entrego a Jesucristo y confieso mis errores. ¿Tiene algo malo? Para nada. Jesús te va a aceptar y te va a salvar. Bien. Paso número 4. Guarda los mandamientos. Eso lo encontramos en Mateo 19, 16, 17. ¿Te acordás de ese versículo que dice: aquel que cree, ¿por qué me llamáis bueno? Solo llamad bueno a Dios. O en otras versiones lo dice: a mi Padre, Dios, que está en los cielos. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. O sea, guardarlos. Guardarlos significa estudiarlos, practicarlos. Los mandamientos de Dios. Eso es otro paso para la salvación. ¿Por qué? Nuevamente te lo vengo diciendo lecciones atrás. Simplemente los mandamientos de Dios es una continua revelación que te revela el pecado. Si no estuviera la ley de Dios, los 10 mandamientos, no íbamos a saber que existía el pecado. Por eso Dios estableció los 10 mandamientos, para saber cuál es el pecado. Y los 10 mandamientos cumplen la función de un estilo de vida. Recordá, tú no guardás los mandamientos por ser salvo, sino guardás los mandamientos porque somos salvos. Paso número 5. Ser bautizado. Eso lo encontramos en Marcos 16, 16. Ahí dice, el que cree sea salvo. El que crea en mí, sea bautizado, y el que no crea sea condenado. O sea, entonces bautizate es una confirmación. Y volvemos a lo mismo. ¿El bautismo tiene poder de salvación? No, pero es un paso fundamental. Marca un nuevo nacimiento. En las aguas, cuando nosotros bajamos a las aguas, estamos ahogando toda nuestra vida vieja, toda nuestra vida pecaminosa, y resurgimos limpios, puros, para una vida eterna, para prepararnos, aceptando, confirmando la salvación. ¿Significa que no vamos a volver a caer? No, no significa eso. Significa que realmente aceptamos a Jesucristo y asumimos esa práctica y somos bautizados, cumplimos ese paso como una vida nueva. Es un nuevo compromiso a que asumimos, a que ahora somos bautizados, y cumple una función de protección. ¿Por qué? Porque de repente yo soy bautizado, ahora de repente tengo ya la conciencia de decir, ¿puedo hacer tal cosa? No puedo porque soy bautizado, tal práctica. ¿Me lo prohíbe? No, pero mi conciencia de que soy bautizado, de que acepté a Jesucristo, de que decidí llevar su estilo de vida, me da la conciencia y me permite nuevamente estudiar que no estoy para eso, que no puedo hacer ciertas cosas. ¿Entendido? Y vamos a uno de los versículos fundamentales para esta lección. Vamos al libro de Mateo 24:13. Dice: el que no perseverare hasta el fin, no heredará la vida eterna. O sea, es una lucha continua. El sexto paso para la salvación es totalmente ser perseverante. No importa si caíste en el camino, no importa si pecaste, qué hiciste, lo que importa es que realmente vuelvas a creer, vuelvas a retomar estos pasos, vuelvas a meditarlos, a estudiar y acudir de vuelta a la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Por qué es un don de Dios? Ya lo estudiamos,
ya lo repasamos, pero para globalizártelo y cerrártelo, la gracia de Dios, Dios tiene una capacidad de amar, ¿tá? La gracia de Dios significa la capacidad de amar y perdonar, una capacidad de amor inigualable en la tierra que solo Dios la puede tener. ¿Ah? Por eso la gracia es la amplitud de misericordia, es el lugar de perdón, de salvación. ¿Tá? Acudir a la gracia, acudir a ese poder de salvación y de salvador. Esa es la gracia de Dios, un don de Dios. Acordate, no somos salvos por ley, no somos salvos por ser bautizados, no somos salvos por obra, solo nos salva la gracia. Todas estas cosas después son prácticas que nos van a ayudar a nuestra vida cristiana. ¿Tá? Así que te invito a que lo sigas estudiando, lo puedas seguir preparando, retomes este estudio, que lo compartas con alguien, que la gracia es fundamental. La gracia siempre estuvo, ¿tá? En toda la Biblia, en toda la creación de Dios estuvo la gracia, ¿tá? Incluso cuando Adán y Eva fueron expulsados, estuvo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio un plan de salvación para el hombre. ¿Te acordás que cuando Adán y Eva fueron expulsados, Dios le dio pieles para que ellos se vistieran? ¿Qué significa eso? Que un cordero iba a morir. Así que la gracia siempre estuvo, ¿tá? No mezclemos. Jesús no tiene nada que ver con la ley con respecto a la salvación. La ley es una práctica que te va a revelar el pecado, que sí, te va a salvar si la practicas, pero no es un gancho para la salvación. La gracia sí. La gracia te va a salvar totalmente. Somos salvos por gracia. ¿Ah? Así que espero que lo hayas entendido, que te haya gustado este estudio. Fue un estudio bastante cargado de versículos, por eso te pedí que lo anotaras, para que no fuera más pesado este estudio y puedas más tranquilo poder estudiarlo, poder analizarlo mejor, y que también lo puedas hacer con tus palabras, para que lo compartas con tus mismas palabras, con tu entendimiento basado en la Biblia, y que puedas transmitir lo que Jesús también transmitió para nosotros. ¿Ah? Así que bueno, espero que te haya gustado, que lo hayamos pasado bien, y recordá suscribirte a este canal Dulce Amanecer 24/7. ¿Tá? Esto está en YouTube para que puedas recibir contenido, buscar contenido. Ahí tenés el título sobre temas que te gusten. Son pequeñas matutinas, y bueno, si querés un estudio específico de la Biblia sobre algo, podés contactarnos, poner una sugerencia ahí en mandar un mensaje en el mismo canal, y bueno, te lo vamos a agradecer y vamos a preparar ese estudio para ti. Así que bueno, espero que hayas disfrutado este estudio, compartilo, invita gente, y acordate que muchas veces la mayoría puede estar equivocada, y que bueno, si está en la Biblia es cierto. Que pases bien.